Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Esta es la quinta parte de una serie de videos que estoy haciendo para compartir con ustedes, para mostrarles con las escrituras cómo los movimientos de raíces hebreas o judaizantes están torciendo todas y cada una de las escrituras para sostener sus doctrinas falaces y antibíblicas, como por ejemplo cuando afirman que los gentiles, los cristianos gentiles, son ahora las ovejas perdidas de la casa de Israel, como les voy a mostrar en este video, que hizo esta señora Katy Gómez, que es una maestra de raíces hebreas, que en realidad no son raíces hebreas, amigos, son discípulos de los fariseos talmúdicos de la actualidad. Todas las interpretaciones que hacen ellos de las escrituras están basadas en los escritos rabínicos de los judíos. No se vayan a creer que se las inventaron ellos. Ellos jamás podrían haber llegado a esa conclusión de que los gentiles somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jamás podrían haber llegado a esa conclusión. ¿Por qué están enseñando que los gentiles son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Porque eso es lo que enseñan los rabinos sionistas. Esta señora, desde ya les digo que es una discípula de otro judaizante que se convirtió ya hace años formalmente al judaísmo, habiendo sido él antes un cristiano. Y ese es el problema que tienen estos maestros de raíces hebreas, que vienen de religiones cristianas, que antes eran cristianos evangélicos o de la religión que sea, y ahora se pasan al judaísmo y terminan negando a Jesús. Esta señora es una discípula desde ya se lo digo, por la manera que tiene de hablar, por la manera que tiene de enseñar, y porque de hecho hasta su mismo canal, el nombre de su canal la delata, Descubre la Verdad, es una discípula de José Sánchez de Amillab, que tiene un instituto bíblico de raíces hebreas, entre comillas, donde se supone que enseña las escrituras desde una perspectiva hebrea, pero después te das cuenta que no es una perspectiva hebrea, sino que es una perspectiva del judaísmo. Este hombre, José Sánchez, de Amillab, o Descubre la Biblia, tiene un instituto bíblico que está todo basado en los escritos rabínicos. Y esta señora es una discípula de él, claramente, porque se expresa de la misma manera que lo hace él. El otro tiene el nombre del canal, es Descubre la Biblia. Esta señora, el nombre del canal es Descubre la Verdad. Bueno, 1 más 1 es 2. En este video ella, quiero que presten atención a lo que va a hacer. Va a torcer algunas escrituras del Nuevo Testamento para hacernos creer que los gentiles somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero inmediatamente vamos a ver con la misma escritura que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos van a decir todo lo contrario, que nosotros los gentiles no somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero vamos a escuchar primero lo que tiene para decir esta señora Katy Gómez. Las 10 tribus del norte van a ser esparcidas como semilla por la tierra. No va a tener Dios misericordia de ellos y dice que ya no van a ser su pueblo. Pero la historia no termina allí, porque el siguiente versículo dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde se les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. La semilla se va a reproducir y va a ser una vasta multitud que no va a poder ser contada como la arena del mar. Y un día van a ser llamados estos que no eran pueblo, hijos del Dios viviente. ¿A quién está reclamando Dios como sus hijos? Tenemos que ir al Nuevo Testamento para descubrirlo. En Oseas 1:11 dice: y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Pedro y Pablo citan esta profecía. En Romanos 9:24 dice: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Pablo está diciendo que los gentiles están cumpliendo la profecía de Oseas, que los que habían sido esparcidos habían quedado sin misericordia y dejaron de ser pueblo, y ahora se estaban convirtiendo en hijos del Dios viviente. Pedro escribe también al respecto. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois
Vamos a Hechos capítulo 15. Jacobo dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, y hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, desde Génesis. El tabernáculo caído de David son las 12 tribus divididas, los dos reinos separados, el norte y el sur. La promesa es que los dos reinos serán reunidos y está sucediendo a través de los gentiles. ¿Por qué? ¿Dónde están los descendientes de las 10 tribus? Están entre los gentiles. Esto no significa que cada gentil que viene al Mesías de Israel es un israelita de una de las 10 tribus necesariamente, pero lo más significativo es que a través de los gentiles, esta profecía de Ezequiel, Oseas, Amós, Isaías, Jeremías, se está cumpliendo. Ahora vean, amigos, cómo esta señora nos quiere hacer creer que nosotros los gentiles somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien, yo les voy a mostrar lo que dice aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Se los marqué aquí en color. Aquí tenemos en color verde lo que tiene que ver con los judíos, en color rosa lo que tiene que ver con la casa de Israel, color verde el pueblo judío y color rosa la casa de Israel, y en color azul los gentiles. Vamos a ver que el apóstol Pablo hace una clara distinción entre los israelitas, que son la casa de Israel o Efraín, las 10 tribus del norte del pueblo de Israel, y el reino del sur, que está compuesto por Judá y por Benjamín, que son los judíos. Vean lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, del verso 24 en adelante. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, Judá y Benjamín, las tribus del sur, sino también de entre los gentiles, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, las 10 tribus del norte, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Ahora, veamos que el apóstol Pablo está citando de la profecía de Oseas capítulo 1, donde Dios dijo que le iba a dar carta de divorcio al reino del norte, a las 10 tribus de Israel. Y bueno, ahí lo ilustra en la misma vida del profeta Oseas, que toma una mujer prostituta, que tiene 3 hijos con ella, y le dice, ponle por nombre Lo Rujamal o a mí a los hijos. Y aquí Pablo está citando, ¿no? Dice, bueno, que ya el mismo profeta Oseas había anunciado que esos que habían dejado de ser pueblo iban a ser llamados una vez más pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y en el lugar donde les fue dicho, ustedes no son pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. El apóstol Pablo no está citando esto para aplicárselo a los gentiles, sino a los israelitas, porque efectivamente bajo el segundo pacto de Jeremías 31, que Dios iba a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá, ese pacto se llevó a cabo en el siglo I, cuando vino Jesús. Él vino a dar su vida, no solo por las 12 tribus de Israel, sino por todos los gentiles que hasta el día de hoy eventualmente creeríamos en él. Pero esta señora nos quiere hacer creer que nosotros los gentiles somos los israelitas. Nosotros los gentiles no somos israelitas. Por eso Pablo acá hace una distinción, citando de la profecía de Oseas, que dice, a esos que no eran mi pueblo, que le había dado Dios carta de divorcio, llegarán a ser pueblo nuevamente. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Y también cita del profeta Isaías, que dice, Isaías también clama en cuanto a Israel, a las 10 tribus del norte, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Es decir,
no todos los israelitas, aunque la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, en cuanto a la carne, fuera numerosa como las estrellas, solamente un remanente, un resto pequeño sería finalmente salvo. Por eso el Mesías dijo, no teman, rebaño pequeño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nunca se habló de una salvación de el pueblo de Israel, de las 12 tribus, sino de un remanente. Y esto lo deja claro aquí el apóstol Pablo, que ya el mismo profeta Isaías había dicho que aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, solo un remanente, un pequeño resto sería salvo. Esto con respecto a las 10 tribus del norte. Y con respecto a los judíos, la casa del sur, Judá y Benjamín, dice, y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, una vez más, un pequeño remanente, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. De la misma manera, aquí también se habla de que sería salvo un remanente de los judíos, no todos los judíos. Pero esta señora nos quiere hacer creer todo lo contrario, que todas las 12 tribus de Israel serían salvas. Ni siquiera menciona a los gentiles, sino que por el contrario ella enseña que los gentiles son la casa de Israel, cuando claramente las escrituras nos están hablando de 3 grupos diferentes. Por eso se los marqué aquí en rosa. La casa de Israel, que son las 10 tribus, el reino del sur, o Judá y Benjamín, que son la casa de Judá, la otra casa, y después están los gentiles, que se los marqué aquí con azul. Entonces ahora Pablo, hablando de los gentiles, dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por fe, pero Israel, las 12 tribus que iban tras una ley de justicia, no la alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras de la ley. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, el que crea en él no será avergonzado. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? Que el pueblo de Israel, en su mayoría, salvo un remanente, no creyeron en el Mesías. Es por esa razón que no alcanzaron la justicia que es por la fe. Por la fe, por creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios y que en su nombre recibimos perdón de pecados. La mayoría del pueblo de Israel, tanto de los israelitas del norte como los del sur, los judíos, no creyeron en su mayoría en Él. Sí creyó un remanente, por eso las escrituras nos hablan de un remanente, solo un resto pequeño, un pequeño grupo de los israelitas va a ser salvo. Y Pablo dice, muy por el contraste, que aquella justicia que no alcanzaron los israelitas, ¿por qué? Porque iban por obras de la ley. Ellos pensaban que porque se les entregó la ley de Moisés, ellos iban a ser justificados por la observancia de la ley de Moisés, por las obras de la ley. Sin embargo, no lo alcanzaron. ¿Por qué? Porque solamente puede ser declarado justo por la fe en Jesucristo. Y cuando vino el Mesías, que era el único que los podía justificar de sus pecados que hicieron, la mayoría lo rechazaron. Por eso no alcanzaron la justicia que viene de Dios. Por eso dice Pablo, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Entonces, ¿quiénes sí alcanzaron la justicia? Gente de toda nación, pueblo, tribu y lengua, como hasta el día de hoy. Por 2000 años el Mesías ha sido predicado en todo el mundo. Y estas personas que sí creyeron en él, a diferencia de la mayoría del pueblo de Israel, sí alcanzaron la justicia que viene de Dios, que es por la fe en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Después ella cita, torciendo las escrituras, la carta del apóstol Pedro. Pero ella ignora a quién van dirigidas las cartas. Por ejemplo, el apóstol Pedro no le está escribiendo a los gentiles. El único apóstol que fue enviado a los gentiles fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, como vimos recién, él ya dejó claro que una es la casa de Israel, otra es la casa de Judá y otro grupo son los gentiles. No debemos mezclar eso. Pablo lo tenía clarísimo, por eso no mezcla las profecías. Cuando cita Oseas se le aplica al reino del norte, no a los gentiles. En este caso lo mismo, el apóstol Pedro fue enviado a los israelitas, no a los gentiles. Dice primera de Pedro 1:1, ¿a quién va dirigida sus cartas? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
¿A quién le está escribiendo Pedro? A los hebreos expatriados. Pedro sí fue enviado a los israelitas. Pablo fue enviado a los israelitas, pero también en su mayoría al pueblo gentil, a los no judíos, a los no hebreos. Entonces Pedro sí está escribiéndole a los expatriados de la dispersión. Y a estos sí Pedro les aplica la profecía de Oseas, donde Dios había dicho que estos habían dejado de ser pueblo, lo a mí, no compadecidos, lo rujamá. Sí le aplica la profecía a estos, porque él efectivamente le escribió a hebreos, no a gentiles. Por eso le dice a estos hebreos, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, lo a mí, no mi pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios, que no habíais recibido misericordia, lo rujamá, pero ahora habéis recibido misericordia. Entonces, Pedro sí aplica la profecía de Oseas a hebreos, porque él escribió a hebreos, mientras que Pablo hace una clara distinción entre los israelitas de las 10 tribus, los judíos, que eran las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, y los gentiles. Pero esta señora no sabe hacer esa distinción. Por otro lado, se dice que solamente un resto o un remanente va a ser salvo de las 12 tribus. Un resto o un remanente. Como dice aquí, un remanente. No todas las 12 tribus como nos quiere hacer creer ella. Porque después va a citar también el libro de los Hechos en el capítulo 15, donde ahí en el concilio de Jerusalén en el primer siglo estaban decidiendo si los gentiles tenían que guardar la ley, circuncidarse o no. Y entonces se levanta Jacobo y dice, escuchadme hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles, de entre los no hebreos, un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el remanente, un resto pequeño de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, los no hebreos, que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Ahora, aquí Jacobo, ¿qué está diciendo? Cómo Dios iba a levantar el tabernáculo caído de David. ¿Y qué es el tabernáculo? Para empezar, el tabernáculo caído de David es el reino, un reino que se le prometió al rey David, que un día vendría un descendiente suyo, el Mesías, Jesús, el Cristo. Él es el rey prometido de ese reino que se le prometió a David, una dinastía eterna. Y ese reino estaría compuesto no solo por israelitas, sino en su mayoría por gentiles, que eso ya lo vimos en videos anteriores. Por eso es que Dios ha estado durante estos 2000 años levantando personas creyentes para conformar ese reino. Pero ese reino, a diferencia, por eso es importante entender bien la antigua alianza, el primer pacto y el segundo pacto. Bajo la primera alianza, como vimos en videos anteriores, solamente los israelitas podían ser reyes y sacerdotes. No podía un extranjero ser parte de esa nación de reyes y sacerdotes. A diferencia del nuevo pacto, que ya es en Jesucristo, sí en este reino Dios admite a personas de toda nación, pueblo, tribu y lengua, cosa que bajo el primer pacto no se podía. Entonces, bajo la nueva alianza que es en Jesucristo, Jesús es el rey prometido al rey David, de su linaje, de la casa de David. Él es el que ha estado levantando en estos 2000 años la dinastía o el reino caído de David. Pero bajo este nuevo pacto no solamente israelitas conformarían ese reino, sino que también lo conformarían personas de todas las naciones. Entonces hay que entender esto correctamente, porque esta señora nos quiere hacer creer que cuando aquí Jacobo está diciendo que en los últimos días el Señor levantaría el tabernáculo caído de David, lo está levantando con las 12 tribus de Israel. Falso, recontrafalso, porque aquí nos está diciendo lo contrario. Dice, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído y reedificaré sus ruinas, lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres, una vez más, ¿quién es el resto de los hombres? Un remanente de las 12 tribus de Israel, remanente de los hombres, tal como leímos anteriormente.
tal como lo explica Pablo en la carta a los Romanos, que aunque la descendencia de Israel sea numerosa como las estrellas, solo un resto remanente será salvo y será parte de ese reino. Aquí lo confirma Jacobo. Entonces, ¿cómo se va a levantar el reino de los cielos, esa dinastía prometida al rey David? Con el resto de los hombres, con un remanente de las 12 tribus. ¿Y quién más? Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, y todos los gentiles que a lo largo de estos 2000 años han puesto su fe en el Mesías, en Jesús el Cristo. ¿Se dan cuenta? Pero esta señora tuerce todas las escrituras para hacernos creer que no, que la dinastía de David se está levantando con las 12 tribus de Israel, dejando a los gentiles fuera de este reino, porque eso es lo que está haciendo de una manera sutil, porque ella está diciendo que los únicos que pueden levantar el tabernáculo caído de David o el reino son las 12 tribus y no los gentiles, cuando eso es completamente falso, porque Dios ya le había prometido a Abraham, antes de entregarle una descendencia en cuanto a la carne, una familia en cuanto a la carne, Dios ya le había prometido que a través de su simiente, que es Cristo, serían bendecidos todas las naciones de la tierra. Y aquí vemos el cumplimiento. Entonces, ¿quiénes conforman este reino? La dinastía de David. Un resto de los hombres, un remanente de los israelitas y todos los gentiles que están invocando el nombre del Señor en todas las naciones. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos, efectivamente, desde el libro de Génesis, cuando ya Dios le prometió a Abraham que en su simiente, que es Cristo, serían bendecidos todos los gentiles, no solamente Israel. Pero esta señora nos quiere hacer creer todo lo contrario. Volvemos a repetir, entonces, el apóstol Pablo hace una clara distinción entre los que son gentiles y los que son israelitas. Esta señora no sabe hacer esa distinción, sino que toma la profecía de Oseas para aplicársela a los gentiles, cosa que no se puede hacer, porque nosotros no somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, nosotros somos gentiles. Entonces Pablo dice, en Romanos 10, capítulo 30, ¿qué entonces diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por fe, pero Israel, las 12 tribus, todo el pueblo de Israel, que iba tras una ley de justicia bajo un sistema de justicia que es por obras de la ley mosaica, no alcanzó esa ley, no alcanzó la justicia. ¿Y por qué? Porque no iba tras ella por fe, sino como por obras. Y ahí está el problema. Por eso tropiezan hasta el día de hoy. No solo los judíos tropiezan, sino que también tropiezan todos estos maestros de raíces hebreas, no entendiendo que si ellos se vuelven a la antigua alianza, si quieren volver ahora a guardar la ley mosaica, quedan excluidos del reino y no van a tener parte. Fue por esa razón que el mismo pueblo de Israel fue cortado, pero ellos tropiezan una vez más en la misma piedra de tropiezo, en el Mesías, porque no creen que Jesús sea suficiente para salvarlos. No creen que realmente Jesús nos haya salvado a todos nosotros de nuestros pecados, sino que ellos también quieren agregarle obras de la ley. Por esa razón, todos estos maestros de raíces hebreas, al igual que los judíos que no quieren creer en Jesús, van a quedar fuera del reino. Eso lo explica el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, cuando dice que no son los hijos de Agar los que van a heredar el reino, sino los hijos de Sara, utilizando la alegoría, ¿no?, de esto, que representan los dos pactos. El pacto Sinaí, que da hijos para ser esclavos, y el segundo pacto, que es en Jesucristo, que da hijos para libertad, y que son los herederos del reino venidero. Pero esta señora no sabe diferenciar entre una cosa y la otra. Es un problema. Además, piensen en esto ustedes. Vean la catástrofe que están causando con este disparate doctrinal de que los gentiles somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Imagínense que ahora hay millones de cristianos creyéndose que tienen derecho, por cuanto que piensan que son o se autoperciben como israelitas, piensan que tienen derecho a irse a vivir a la tierra de Israel. Vean ustedes la hecatombe, amigos. Esto, por otro lado, está causando un desastre dentro del pueblo palestino que está siendo asesinado y masacrado a la vista de todo el mundo. Vean cómo ustedes, ellos, sabiendo o en su ignorancia, están contribuyendo en gran medida al genocidio del pueblo palestino que está siendo exterminado por los judíos edomitas,
que quieren masacrar a 2 millones de personas para sacarlas de su tierra, para poner asentamientos judíos por todos lados, porque ellos quieren reconstruir el gran Israel de tiempos del rey David, del tiempo de Salomón, que va desde el Éufrates hasta el Nilo. Quieren tomar todo ese territorio y van a entrar en guerra con país tras país hasta tomar todos esos territorios. ¿Ellos qué están haciendo? Están levantando el gobierno de la bestia. Y estos maestros de raíces hebreas están brindándole su apoyo al Estado judío edomita. O sea, vean ustedes qué catástrofe, amigos, cuando no se entienden las escrituras correctamente. Es una tragedia lo que estamos viendo. Una tragedia sin precedentes. Entonces, volvamos a escuchar las herejías que dice esta señora acá en este video. Las 10 tribus del norte van a ser esparcidas como semilla por la tierra. No va a tener Dios misericordia de ellos y dice que ya no van a ser su pueblo. Pero la historia no termina allí, porque el siguiente versículo dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde se les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. La semilla se va a reproducir y va a ser una vasta multitud que no va a poder ser contada como la arena del mar. Y un día van a ser llamados estos que no eran pueblo, hijos del Dios viviente. Ahora vean, amigos, cómo esta mujer está errando desde todos los ángulos, porque ella dice que el profeta Oseas había dicho que la descendencia de Israel iba a ser como numerosa como las estrellas y como la arena que está en el mar. Pero Pablo entendió, como ya leímos anteriormente, que no todo Israel iba a ser salvo, sino un remanente. No todo Israel, sino son simplemente un remanente, un resto de un grupo pequeño de las 12 tribus de Israel. El resto estaría conformado por gentiles. A estos le llama el apóstol Pablo el Israel de Dios, porque finalmente es un Israel escogido por Dios, compuesto por israelitas naturales y por naciones gentiles. Pero esta señora acá nos hace un truco de magia, o no sé cómo se llama esto, y nos dice que, con una sonrisa en la cara, nos dice que toda la descendencia de Israel va a llenar las naciones, cuando Pablo nos está diciendo que aunque llenen todas las naciones, solamente un resto va a ser salvo. ¿Por qué? Porque solamente un resto, un remanente, un pequeño grupo creyó en el Mesías. El resto no creyó, siguió su camino de rebeldía en estos 2000 años. Pero esta señora nos quiere hacer creer todo lo contrario, que toda la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob va a ser salva. Cuando Pablo e Isaías nos dice que aunque sean numerosos como las estrellas, solo un remanente va a ser salvo. Pero sigamos escuchando. ¿Está reclamando a Dios como sus hijos? Tenemos que ir al Nuevo Testamento para descubrirlo. En Oseas 1:11 dice: y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Pedro y Pablo citan esta profecía. En Romanos 9:24 dice: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo está diciendo que los gentiles están cumpliendo la profecía de Oseas. Ahora vean esta señora ciega que tiene ojos y no ve, o no sabe leer, o no leyó todo el contexto completo. Nos está diciendo que Pablo está diciendo que los gentiles somos israelitas, cuando Pablo está diciendo todo lo contrario. Pablo está citando del profeta Oseas para aplicarlo a las 10 tribus de Israel, y está citando de Isaías para aplicarlo a las tribus del sur, a Judá, y está diciendo que aunque las tribus de Israel sean numerosas como las estrellas, solo un remanente será salvo. Y lo mismo con respecto a los judíos. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado en descendencia, hubiéramos sido como Sodoma, exterminados. Pero esta señora nos hace un truco de magia, haciéndonos creer que toda la descendencia de Israel va a ser salva, y peor aún, que encima nosotros, los gentiles, somos esa descendencia de Israel. O sea, es una cosa de locos lo que hace esta mujer. Habían sido esparcidos, habían quedado sin misericordia y dejaron de ser pueblo, y ahora se estaban
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, lo aní, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, lo ruama, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro y Pablo están de acuerdo y están asociando a los gentiles con la profecía de Oseas. Falso, señora Katy, falso. Pablo no está asociando a los gentiles con la casa de Israel. Falso, señora, usted está mintiendo. Pablo está haciendo una clara distinción entre los que son israelitas, entre los que son la casa de Judá y los gentiles. Y es más, nos está diciendo que la justicia que es por la fe la alcanzaron los gentiles y no los hebreos, señora. Pero usted nos quiere hacer creer todo lo contrario, que son los israelitas los que alcanzaron la justicia y los gentiles directamente acá no pintan nada. Señora, usted tiene problemas para interpretar las escrituras. Usted está mintiendo. De un número incontable de las 10 tribus del norte que serían reunidas con la casa de Judá, y que esto estaba pasando a través del Mesías judío, Yeshua, cuyo nombre significa salvación. Muy bien, volvamos a Hechos capítulo 15. Jacobo dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, y hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, desde Génesis. El tabernáculo caído de David son las 12 tribus divididas, los dos reinos separados, el norte y el sur. Falso, señora Katy. Usted está torciendo las escrituras porque Pablo no nos está diciendo, ninguno de los apóstoles nos predicó el evangelio de las dos casas de Israel que se tenían que unificar. Usted está cambiando el evangelio de Jesucristo por el evangelio de la Torá y el evangelio de las dos casas de Israel. Falso. En ningún momento los apóstoles estuvieron predicando la unificación de las dos casas de Israel. Esa es una falacia que usted se está inventando porque sigue a sus maestros, los fariseos. Nada habla el Nuevo Testamento de la unificación de las dos casas de Israel. Las escrituras son claras. Pablo dijo, un remanente de Israel va a ser salvo y el resto lo componen los gentiles, gente de toda nación, tribu y lengua. Esto de la unificación de las dos casas de Israel, Judá, supuestamente el pueblo judío que está hoy en Medio Oriente, ahí masacrando a los palestinos, y que ahora los cristianos somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, es una falacia absoluta que no se puede sostener con las escrituras, señora. Usted está mintiendo. Usted no puede probar eso con la Biblia. Acaba de citar Hechos 15, donde Jacobo dice que el Señor va a levantar el tabernáculo caído de David con el resto de los hombres, el resto, un remanente de los israelitas y los gentiles que están invocando mi nombre en todas las naciones. ¿Cuántos grupos tenemos ahí? Tenemos un remanente de las 12 tribus y tenemos a gente de toda nación, pueblo y lengua. Esos son los que están levantando el tabernáculo caído de David desde hace 2000 años. Pero usted nos hace un truco de magia para hacernos creer que ese tabernáculo caído de David está compuesto por las 12 tribus naturales del pueblo de Israel, dejando a los gentiles por fuera, porque usted está haciendo una pésima interpretación de las escrituras. La promesa es que los dos reinos serán reunidos y está sucediendo a través de los gentiles, porque ¿dónde están los descendientes de las 10 tribus? Están entre los gentiles. Esto no significa que cada gentil que viene al Mesías de Israel es un israelita de una de las 10 tribus necesariamente, pero lo más significativo es que a través de los gentiles esta profecía de Ezequiel, Oseas, Amós, Isaías, Jeremías se está cumpliendo. Vean ustedes como ella tampoco puede probar, por otro lado, que nosotros los gentiles seamos parte de esas 10 tribus perdidas de la casa de Israel. No lo puede probar. Entonces, ¿qué dice? Bueno, tampoco podemos decir que todos los gentiles que están creyendo en el Evangelio de Jesucristo sean parte de las 10 tribus. Puede que no lo sean. ¿Se dan cuenta? Esas son todas las contradicciones en las que cae esta gente por torcer las escrituras. Porque nada nos dice el Nuevo Testamento, las cartas de los apóstoles, que nosotros los gentiles seamos esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque el Mesías en el siglo I vino por esas ovejas perdidas. Y ahí lo tenemos registrado en todos los evangelios, que él estuvo predicando en todas las
territorios donde estaban los israelitas, en Galilea, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, todos los territorios donde le predicaron a los israelitas. Primero envió a los 12 apóstoles, después envió a 70. Algunos recibieron el mensaje, otros no lo recibieron. A los que no recibieron el mensaje, le dijo a sus apóstoles: sacúdanse el polvo de los pies, porque les digo que en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para las ciudades de Sodoma y de Gomorra y de Tiro y de Sidón que para estas ciudades. Entonces, usted, señora, lo que está haciendo es torcer todas las escrituras. Es ya tal como nos había advertido el apóstol Pedro, ¿no? Que esta gente toma todas las cartas de Pablo, como está haciendo esta señora, para torcerlas, y a su vez se ven obligados a torcer todas las demás escrituras para su propia perdición. Ahora, amigos, vamos a seguir un poco analizando las diferencias que hay entre la antigua alianza, en el pacto que Dios hizo en el Sinaí con las 12 tribus, y el segundo pacto, que es para todos los de la fe de Jesucristo. Vamos a ver las enormes diferencias que hay entre un pacto y el otro pacto. Los que están bajo la ley de Moisés siguen bajo la ley mosaica y van a seguir inclusive durante el milenio. Eso lo leemos en Ezequiel del capítulo 40 al capítulo 48, donde ahí se explica cómo va a ser reconstruido el templo después que sea juzgado el país sionista, que sea destruida esta Babilonia, el judaísmo, como lo leemos en Apocalipsis 18, que Jerusalén tiene que ser destruida y reconstruida nuevamente. Y efectivamente ahí en Ezequiel del 40 al 48 se dice que va a ser reconstruidas las ciudades, va a ser una vez más construido el templo en su lugar, los israelitas van a volver a su tierra, todos estos israelitas que han estado en rebelión, que han sido esparcidos por las naciones. El Israel en cuanto a la carne, no el Israel de fe, el Israel que vino a Jesucristo, que creyó en él, forma parte de la segunda alianza y tienen herencia con Jesucristo en el reino. Los israelitas que no creyeron en el Mesías siguen bajo el antiguo pacto. Así que cuando venga el Mesías a gobernar, van a reconstruir el templo, van a volver con los antiguos sacrificios y con todos los mandamientos y ordenanzas y estatutos de la ley mosaica. Ahí en Ezequiel capítulo 48 también se mencionan los territorios asignados de la tierra de Israel para estas tribus, para estas 12 tribus de Israel que no han sido redimidas. Y nada tiene que ver con los pueblos gentiles. Los pueblos gentiles no van a tener ninguna parte en esa tierra porque nosotros tenemos otra esperanza, como ya la mencionamos en los videos anteriores, ¿no? Nosotros los que creemos, los que somos de la fe, tenemos nuestra esperanza puesta en la Jerusalén de arriba, no en la de abajo. Nosotros somos los hijos de la promesa, no los hijos del pacto del Sinaí. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, Ezequiel capítulo 36, que tanto le gusta citar a los judaizantes, para hacernos creer que nosotros somos estos israelitas mencionados aquí, cuando aquí mismo en Ezequiel 36 está hablando de la restauración futura de Israel, del Israel según la carne. Pero como estas personas no saben diferenciar entre una cosa y otra, tuercen todas las escrituras. Aquí Ezequiel 36 nos va a hablar de la restauración de estas tribus, de estas 12 tribus de Israel, que quedaron en incredulidad. Aquí en Ezequiel 36 nos va a hablar de toda esa descendencia de Abraham, Isaac y Jacob que sacó Moisés de la tierra de Egipto, a las que Dios les entregó la tierra de Canaán. Y dice: tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto el enemigo dijo de vosotros: ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad, profetiza por tanto y di: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Y bueno, aquí está hablando de el pueblo sionista de la actualidad. Aquí está hablando del pueblo sionista que es en la profecía es el pueblo de Edom, que es el que en 1948 invadió la tierra de Israel, usurpó
los territorios de la tierra de Israel y empezaron a poner asentamientos, despojando al pueblo semita palestino de la actualidad que está siendo masacrado por estos sionistas desde el 48. Los judíos edomitas son los que ahora han tomado las alturas eternas, han tomado la tierra de Israel, creen que les corresponde a ellos. Y dice, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes. Bueno, eso es lo que está haciendo el sionismo con el pueblo semita, porque muchos ignoran que ellos son los hebreos. El pueblo que está en Palestina son hebreos de verdad, mientras que los judíos edomitas, el 90% son házaros, ni siquiera son judíos, y son los que se están tragando al pueblo palestino semita, que son hebreos, que hacía siglos que estaban viviendo en esa tierra, como dice Ezequiel capítulo 38 y 39. Los judíos, estos házaros ashkenazíes, no son otra cosa más que los pueblos estas tribus que vinieron de Turquía, de la tierra de Magog, que después emigraron para Rusia, Ucrania, después vinieron para Europa del Este, y son los que colonizaron la tierra de Israel, son los invasores de Gog, de tierra de Magog, que son precisamente los que se están tragando o devorando al pueblo palestino. Dice, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes para que fueseis heredad de otras naciones, quienes fueron expulsados de su tierra y están siendo expulsados y masacrados, aunque ahora ya ni siquiera tienen la posibilidad de salir porque los tienen encerrados en un campo de concentración. No pueden huir ni hacia Egipto, ni pueden huir hacia Siria o hacia el Líbano, porque los tienen encerrados, masacrándolos, pasándolos a fuego a todos, quemándolos vivos en las tiendas de campañas. Dice, para que fueseis heredad de otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. ¿Quién está siendo hoy el oprobio de los pueblos? El pueblo palestino. Basta con ver los titulares de los periódicos, basta con prender la televisión para ver que se habla de los terroristas de Hamás, cuando son todas familias, gente civil, niños, ancianos, bebés que están siendo masacrados. Hoy el pueblo palestino ha caído en boca de habladores y son el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos. Asolamientos, ruinas. ¿Quiénes están dejando en asolamiento y en ruinas la tierra de Israel? A las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones de alrededor. Por eso, así ha dicho el Señor, he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom. Las demás naciones, todos los aliados del sionismo internacional. Y contra todo Edom. Edom es el judaísmo y todos sus discípulos, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría. Mi tierra, dice Dios, de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. Así ha dicho el Señor. He aquí que en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones, por lo cual así ha dicho el Señor. Yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta, todas las naciones que están siendo cómplices del genocidio del pueblo palestino. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca está para venir. Porque he aquí que yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. ¿Quiénes son los que están destruyendo la tierra de Israel? Pues aquí los tienen. Al pueblo sionista, al pueblo edomita, que está destruyendo toda la tierra de Israel para poner asentamientos judíos. Las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy el Señor. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel,
Los que están hoy están usurpando el nombre de los israelitas. Son los judíos edomitas, no son Israel ellos. Y tomarán posesión de ti y le serás por heredad, y nunca más le matarás los hijos. Así ha dicho el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has sido. Por tanto, no devorarás más hombres y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice el Señor. Y acá está hablando de todas las prácticas infames que han cometido los israelitas a lo largo de la historia. Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás morir más a los hijos de tu nación, dice el Señor. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, ellos son pueblos de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde han llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaron vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Se dan cuenta por qué Dios permitió la creación del Estado sionista? El apóstol Pablo en la carta a los romanos nos dice que de la misma manera que Dios levantó al faraón de Egipto para mostrar en él su poder, nos dice que Dios levantó al país sionista para juzgarlo, para entrar en juicio, de la misma manera, para ser conocido a los ojos de todas las naciones cuando juzgue al país edomita, al país sionista, a la Babilonia. Cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Aquí está hablando de los israelitas. De ninguna manera podemos aplicar esto a los gentiles, porque no fue a los gentiles que se les prometió la tierra de Israel, sino a los hebreos, amigos. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ahora vean, amigos, cómo aquí Ezequiel capítulo 36, que tanto le gusta citar a los maestros de raíces hebreas para decir que en nosotros está cumpliendo esta profecía. Nada tiene que ver esto con el pacto de Jeremías 31, que el nuevo pacto es un pacto completamente nuevo y diferente, no es como el pacto antiguo. Aquí está hablando de la restauración del pueblo de Israel. Y no es lo mismo hablar de restauración, como lo dice Pablo en Romanos 11, que ellos serán plenamente restaurados, que hablar de una salvación completa. Aquí dice en Ezequiel capítulo 36, del verso 26 al 28, os daré corazón nuevo, pondré espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿A quién fue prometida la tierra de Canaán? A los gentiles, a nosotros, los gentiles, no, al pueblo hebreo. Ahora vean que aquí dice, haré que andéis, cuando los restaure, voy a hacer que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Pero sin duda está hablando de la antigua alianza, de la ley de Moisés, con todos sus mandamientos, estatutos y ordenanzas. Esto nada tiene que ver con el pacto de Jeremías 31, porque en Jeremías 31 el segundo pacto es superior, es diferente, es nuevo. En Jeremías 31 dice que Dios daría la ley de Cristo en su mente y la escribiría en su corazón. Nada se habla aquí de que pondré mis estatutos y mis ordenanzas, como si estuviera hablando de la ley mosaica. Pero los maestros de raíces hebreas no saben diferenciar una cosa de la otra, porque para ellos el segundo pacto es una extensión del primero.
Y no es así. Una cosa es la antigua alianza y otra cosa es la segunda alianza, que es superior. En Jeremías 31 dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Nada se dice que van a andar en mis estatutos y en mis ordenanzas, porque nosotros, bajo la segunda alianza, no estamos bajo la ley mosaica. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí está hablando del Israel que aceptó a Jesucristo y eventualmente todos los gentiles que en estos 2000 años hemos aceptado al Mesías. Por eso el segundo pacto nada tiene que ver con el primero, ni tiene que ver nada con la ley de Moisés. Por eso aquí no dice voy a dar mi ley en su mente, además para que anden en mis estatutos y en mis ordenanzas. Nada se habla ni de estatutos ni de ordenanza, porque este es un segundo pacto y tiene que ver con la familia de la fe, no con el Israel incrédulo. Aquí dice, daré mi ley en su mente, no dice Torá, la ley de Cristo, como leemos después lo vamos a leer en Isaías 42, se habla de que los gentiles esperarían la ley de Cristo, que es una ley superior y nada tiene que ver con la ley mosaica. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y vean ustedes cómo no tiene nada que ver con la ley de Moisés, porque dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, ¿qué clase de leyes son estas que Dios va a poner, puso bajo el nuevo pacto en la mente y en el corazón de las personas, tanto de niños como de adultos, que dice que ni siquiera necesitan ser enseñadas? Pues esas leyes son las que vino a enseñar Jesucristo, que tienen que ver con el amor. Son leyes que van a fluir naturalmente, tanto de adultos como de niños, que son leyes que ni siquiera necesitan ser explicadas, porque están basadas en el amor. Por eso vamos a encontrar una y otra vez en el Nuevo Testamento y en las cartas de los apóstoles que la ley y los profetas se resumen en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas leyes que van a fluir naturalmente, que son el producto de entrar en la segunda alianza, no necesitan ser explicadas. Vean ustedes que nada tiene que ver esto con los mandamientos, estatutos y ordenanzas de la ley de Moisés, con toda su fiesta, con la observancia de luna nueva, con el Shabbat, con la circuncisión y todas estas cuestiones. Nada tienen que ver. Así que volviendo a Ezequiel capítulo 36, entonces dice que Dios va a restaurar a los israelitas. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, una vez más, ¿con qué tiene que ver esto? Con los hijos de Israel que no han sido redimidos, sino que van a ser en el milenio restaurados. No es lo mismo ser restaurado que ser redimido, que alcanzar una salvación plena, completa. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os hará hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más reciban oprobio de hambre entre las naciones, y se acordarán de sus malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Casa de Israel, aquí está hablando de los israelitas, que por cierto muchos israelitas están siendo masacrados por el pueblo judío edomita. Así ha dicho el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Pronto le va a venir el juicio al país sionista y va a quedar reducido a cenizas, como ocurrió con Sodoma y Gomorra. Por eso se llama en Apocalipsis 11 Sodoma. Va a ser destruida la Babilonia, Jerusalén, el judaísmo. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron.
y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Así ha dicho el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en su fiesta solemne. ¿Se dan cuenta? Que está hablando de los israelitas que no han venido a la fe. Está hablando de los hebreos que históricamente todavía están bajo la antigua alianza porque no han aceptado al Mesías. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy el Señor.